Bueno, buenos días. Vamos a comenzar hoy la última parte de la unidad número 5. Para eso vamos a repasar algunos conceptos que vimos en Química 1, oxidación, reducción, reacciones redox, potencial estándar de reducción, ecuación de Nernst. Y vamos a abordar los temas nuevos que son los diagramas de Latimer, de Frost, de Purvé, para después, al finalizar la unidad, cerrar con el estudio de gases nobles y sus propiedades. Recordamos de Química 1 que es una oxidación. El término oxidación se refiere a la ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno o pérdida de uno o más electrones. En tanto que el término reducción se refiere a pérdidas de oxígeno, ganancia de hidrógeno o ganancia de uno o más electrones. Las etapas de oxidación y reducción se complementan la una a la otra. Las especies oxidadas y reducidas constituyen lo que estudiamos como un par redox. En el ejemplo de la pantalla se ve un proceso de oxidación que va acompañado de un aumento en el estado de oxidación. Así el cobre se oxida pasando de estado de oxidación 0 a más 2. Y una reducción que corresponde a una disminución en el estado de oxidación. En el caso de la plata, de más 1 se reduce a plata 0. La potencia oxidante o reductora relativa de una semireacción se puede determinar a partir del potencial de media celda, que es el potencial de la semireacción relativa al potencial de una semireacción en la que el ion hidrógeno se reduce a gas hidrógeno, tal como indican las tablas de potenciales de reducción. Así, el potencial de reducción del cobre es 0,34 y el de la plata es 0,80. Sin embargo, nosotros vemos acá que si sumamos el potencial de reducción del ion plata con el potencial de oxidación del cobre metálico, la suma nos da un valor positivo, mayor que 0. O sea que el potencial de la celda es mayor que 0, por lo tanto, estamos hablando de una reacción que es espontánea termodinámicamente. Ahora bien, hay que tener siempre presente que los potenciales de media celda dependen de la concentración. La variación del potencial con la concentración está dada por la ecuación de Nernst. Recordamos de Química 1 la ecuación de Nernst en condiciones establecidas. Los términos que aparecen son el potencial estándar en condiciones estándar, de reducción en condiciones estándar, R, que es la constante de los gases ideal, 8,31 volt, coulombios mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. T es la temperatura absoluta, N es la cantidad, el número de moles de electrones según la ecuación, y F la constante de Faraday, 96.500 coulombios por segundo. Y bueno, acá tenemos la expresión de la concentración de productos y reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Ahora bien, los potenciales no son más que una medida de la energía libre del proceso. Es la fuerza que impulsa la reacción. Sabemos nosotros que el potencial no depende de la estequiometría. La forma de relacionar el potencial del electrodo con una función termodinámica es a través de la variación de la energía libre, donde podemos hablar de variación de energía libre relativa, delta de G sobre F, tiene esta forma, menos el número de moles por el potencial de reducción. Vamos a ver ahora el primer diagrama de los que tenemos que estudiar, que es el diagrama de Purvé. Y lo vamos a estudiar específicamente para el agua. El diagrama de Purvé resume la influencia del pH en el potencial. Permite estudiar de esta manera las especies predominantes según el pH. Tal cual se ve en el gráfico, es un diagrama de potencial en función del pH. En este caso nos vamos a enfocar en la dupla oxidación-reducción del agua.
La reducción de oxígeno a agua viene dada por esta ecuación, cuyo potencial de reducción estándar es 1,23 voltios. El número de moles de electrones es 4. Aplicando la ecuación de Nernst en otras condiciones, nos queda esta expresión donde reemplazamos la presión parcial del oxígeno y la concentración de iones hidrógenos elevada a la cuarta. Para una presión parcial de oxígeno de una baria y una temperatura de 25 grados y trabajando matemáticamente la expresión, nos queda que el potencial es 1,23 voltios menos 0,059 voltios por el pH, recordando la definición de pH que es menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógenos. De esta forma llegamos a la ecuación de una recta. Esta ecuación de la recta es la ecuación de la recta del extremo superior. Si damos valores, 3 valores al pH, pH 0, vamos a tener el punto extremo en pH 0, el potencial 1,23. Para un agua neutra con pH 7, el valor del potencial es alrededor de 0,87. Y para un pH 14, el valor del potencial es 0,40. Ahora vamos a ir a la segunda ecuación, que es la reducción del agua a hidrógeno, y el potencial en este caso tomamos el valor del potencial estándar 0, aplicando la ecuación de Nernst y reemplazando la presión parcial del hidrógeno por una varia, la temperatura 25 grados, dejando en función de la concentración de iones hidrógenos, y recordando la definición de pH, que es menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, nos queda que la ecuación de Nernst queda reducida a la ecuación de una recta, que es la segunda recta que aparece en el diagrama de la pantalla, la inferior, que es menos 0,059 volt por el pH. Para un pH 0 tenemos un valor de E igual a 0. Para un valor de pH 7 el valor del potencial es menos 0,40 y para un valor de pH 14 menos 0,83. Este diagrama, que es el diagrama de Purvé, nos permite a nosotros llegar al diagrama de estabilidad del agua. El diagrama de estabilidad es un diagrama que muestra un intervalo de valores de potencial de reducción y de pH para que el agua sea termodinámicamente estable a la oxidación y a la reducción. Ustedes observarán en este diagrama, que es bastante parecido al diagrama que acabamos de dibujar, que es el diagrama de Purvé, que aparecen dos líneas rojas acá que dicen con sobrepotencial. Las líneas de sobrepotencial se refieren a un potencial extra de alrededor de 0,6 voltios que se entrega a ciertas especies para favorecer la cinética de la reacción. Es decir, ¿qué quiere decir favorecer la cinética de la reacción? Significa que ese potencial que le entregamos sirve para vencer la energía de activación, es decir, para llegar a la barrera energética que existe en el camino para la formación de un producto. Las especies ubicadas en esta zona son especies que termodinámicamente pueden ocurrir y la reacción es favorable, pero cinéticamente no, entonces necesitamos darle un valor de sobrepotencial. Bien, ahora analicemos qué otra información más nos da este gráfico. De acá nosotros podemos ver que las especies que tienen potenciales de reducción mayores que 1,23, que están ubicadas en esta zona, se van a reducir. Si estas especies se reducen, quiere decir que el agua se va a oxidar a oxígeno, ocurriendo esta reacción en sentido inverso. Las especies que tienen potencial de reducción inferior, que están acá por debajo de 0,6 en esta zona, se van a oxidar. Si su potencial de reducción es negativo, quiere decir que las especies se van a oxidar y que el agua se va a reducir a hidrógeno. Esta es la reacción que aparecería, que ocurriría en esta zona. La importancia de este diagrama entonces es que nos permite hablar de la estabilidad, de fijar esta zona de estabilidad
de cuáles son las especies donde el agua es termodinámicamente estable a la oxidación y a la reducción. Vemos que está confrontada entre pH 4 y 9 y este límite superior e inferior de pH. Bien. El potencial de reducción estándar puede usarse para definir la estabilidad inherente y la inestabilidad de ciertos estados de oxidación. Vamos a repasar dos términos que de alguna manera los vimos en Química 1, que son dismutación o desproporción, son términos usados como sinónimos, y comproporción. Dismutación o desproporción es una reacción en la que el número de oxidación de un elemento aumenta y disminuye. ¿Qué quiere decir esto? A la vez, en el ejemplo de la pantalla vemos cómo el cobre con estado de oxidación más 1 pasa a cobre más 2, oxidándose, y a cobre 0 reduciéndose. El mismo elemento se oxida y se reduce. Hablamos de una dismutación o desproporción. Esto ocurre al mismo tiempo y para la misma especie. En tanto que la comproporción es una reacción en la que dos especies del mismo elemento en distintos estados de oxidación forman un producto en la que el elemento se encuentra en un estado de oxidación intermedio. Bien, avanzamos. El diagrama de Latimer es un diagrama donde se presenta a las tablas de potenciales estándar de reducción en forma, aparece, digamos, para cada elemento químico en sus distintos estados de oxidación. Y según el medio, o sea, tenemos diagramas de Latimer en medio ácido o en medio básico. ¿Cómo se presenta el diagrama? El diagrama tiene esta forma que aparece en la pantalla. Tenemos el elemento, cada uno con su estado de oxidación, en sus distintos estados de oxidación, y se indica el medio. El valor del potencial se escribe sobre la línea horizontal que conecta las especies del elemento en sus distintos estados de oxidación. Quiere decir que el potencial de reducción de oxígeno a peróxido es 0,70. El potencial de reducción de peróxido a agua es 1,76. La forma más oxidada del elemento se escribe en la parte izquierda, acá. Ahora bien, el valor del potencial, los diagramas estos abrevian hemireacciones redox. ¿Qué quiere decir esto? Que de peróxido a agua está ocurriendo una hemireacción de reducción, que es esta que está escrita acá y que está igualada en medio ácido porque esta es la presentación del diagrama, es el diagrama del oxígeno en medio ácido. Por lo tanto, debo ajustar esta reacción en medio ácido, su valor es el potencial de reducción es 1,76, o sea que es un oxidante fuerte. El valor es un valor elevado porque ella se está reduciendo. Bien, ¿cómo hacemos para calcular el valor de un potencial en especies no adyacentes? Para calcular el valor del potencial de reducción usando el diagrama de Latimer en especies no adyacentes, usamos una media ponderada. Puesto que la variación de energía libre es una propiedad extensiva, podemos obtener el potencial de reacción a partir de la suma de las energías libres de dos semireacciones. Trabajando matemáticamente la expresión, encontramos que el potencial es la media ponderada de las dos reacciones involucradas. Por ejemplo, en el caso del oxígeno a agua, queremos encontrar el potencial de reducción del oxígeno a agua, va a ser la media ponderada del oxígeno a peróxido y del peróxido a agua. De oxígeno a peróxido tenemos 1 mol de electrones, o sea que tenemos N igual a 1, por el valor de su potencial de reducción, que es 0,70. De peróxido a agua tenemos 1 mol de electrones, por el valor de su potencial de reducción, que es 1,76, dividido la suma total del número de moles de electrones, 1 más 1, 2. El valor del potencial de reducción de oxígeno a agua, 1,23.
Ese valor positivo nos está indicando que es espontáneo. La suma, el peróxido desproporciona. Dijimos que una desproporción es una reacción en la que una especie se reduce y se oxida a la vez. Si nos fijamos en el diagrama de Latimer, la suma de los potenciales para la reducción del peróxido de hidrógeno y para la oxidación es positiva. El potencial de reducción de peróxido a agua tiene un potencial de reducción de 1,76 y el potencial de reducción de oxígeno a peróxido es 0,70. Esta reacción escrita en forma inversa va a tener un potencial de reducción de menos 0,70. La suma del potencial de reducción de peróxido a agua con el potencial de oxidación de peróxido a oxígeno es 1,06. 1,76 menos 0,70 es 1,06. Quiere decir que este valor es mayor que 0. Si este valor es mayor que 0, la variación de energía libre es menor que 0 y la desproporción es espontánea. O sea que ustedes pueden darse cuenta fácilmente si una especie desproporciona o no en un diagrama de Latimer ubicándose en la especie. Se ubican acá y se fijan. El potencial de reducción es positivo. El potencial de oxidación va a ser negativo. Si la suma algebraica de este potencial con el de oxidación, que es este cambiado de signo, les da positivo, el delta de G va a ser menor que 0, la desproporción ocurre y es espontánea. El diagrama de Frost es un diagrama que también habla de potenciales de variación de energía libre y muestra los estados de oxidación en orden creciente. Muestra la energía libre relativa en el eje de ordenada versus los estados de oxidación de las especies a estudiar en el eje de abscisas. Lo primero que vamos a ver es cómo está constituido, qué ponemos en cada uno de los ejes. En el eje de las X se escribe el estado de oxidación en orden creciente de izquierda a derecha. Y en el eje de abscisa va el valor de menos n por E sub 0, que sería la variación de energía libre relativa. Cada punto del diagrama de Frost, fíjense que acá tienen el diagrama de Frost en medio básico y en medio ácido. Cada punto del diagrama de Frost representa una especie química y se puede considerar la relación entre cualquier par de puntos, no solamente entre pares contiguos. O sea que acá yo tengo que este punto me representa al peróxido, este punto al agua y este punto al oxígeno. Y puedo estudiar la relación entre el oxígeno y el peróxido o entre el oxígeno y el agua. Esto permite hacer el diagrama de Frost. Ahora veamos cómo lo construimos al diagrama. Para construir el diagrama vamos a ver las especies. Partimos del estado de oxidación 0. En el estado de oxidación 0 tenemos la especie oxígeno. Para el estado de oxidación 0, al estar en su estado natural, la variación de energía libre coherente, para ser coherentes, la variación de energía libre que le corresponde al oxígeno es 0 y ya tenemos este punto de partida. Ahora analizamos la especie para el estado de oxidación menos 1, que es el peróxido. En el peróxido, que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 1, el número de moles de electrones de 0 a menos 1 es 1. El valor del potencial de reducción es 0,68. Menos 1 por 0,68 nos da menos 0,68. O sea que para el estado de oxidación menos 1, tenemos que menos n por E sub 0 es menos 0,68 y ahí tenemos este segundo punto del diagrama de Frost. El tercer punto corresponde a la especie agua y el estado de oxidación es menos 2. De menos 1 a menos 2 tenemos 1 mol de electrones. El potencial de reducción de peróxido a agua es 1,78. Menos 1,78, pero tenemos que sumarlo, porque es relativo, tenemos que sumarle los menos 0,68 anteriores. Por lo tanto, el punto va a estar ubicado en la gráfica en menos 2,46. Y ya tenemos
los valores de las especies para el diagrama de Frost en medio ácido. Veamos qué nos indica o qué información nos da el diagrama de Frost. El punto más bajo del diagrama de Frost en medio ácido es el agua y representa el estado de oxidación más estable para el oxígeno. O sea que el estado de oxidación más estable para el oxígeno en medio ácido es el agua porque es el punto que está más abajo en el diagrama de Frost. Una especie ubicada arriba y en la parte superior derecha es un oxidante fuerte. Tal como lo indica el diagrama, el oxígeno es un oxidante fuerte, se va a reducir a peróxido. La pendiente, a partir de la pendiente, también podemos obtener el valor del potencial de reducción para el correspondiente par. Así, por ejemplo, entre el par peróxido, agua, podemos hacer la pendiente acá, la pendiente de esta recta va a ser el delta de I, que va a ser el valor 1,78 sobre la variación del número de electrones, que va a ser 1. Entonces acá tendríamos menos 1,78 sobre 1, podemos encontrar con la pendiente el valor del potencial de reducción entre las dos especies que constituyen la línea recta. ¿Qué otra información podemos encontrar acá? Cualquier estado representado en un punto convexo como es el peróxido es termodinámicamente inestable con respecto a la desproporción. Es decir, el peróxido se va a reducir a agua y se va a oxidar a oxígeno. Si ustedes unen el oxígeno y el agua mediante una línea imaginaria, se van a dar cuenta que el peróxido queda por arriba. Cuando la especie queda por arriba de estas dos líneas contiguas, quiere decir que esta especie desproporciona a los dos estados de oxidación consecutivos, un estado de oxidación más bajo y un estado de oxidación más alto. Se oxida al más alto y se reduce al más bajo. Lo mismo ocurre en medio básico. Es el ion peróxido el que va a desproporcionar a oxidrilo y a oxígeno. Fíjense que si ustedes unen estas dos especies, les queda por arriba. Ustedes van a ver el diagrama de Frost, de Latimer y de Purvé en cada grupo en particular. Yo en esta instancia únicamente les estoy dando la construcción y las características que se pueden estudiar y que brinda el diagrama de Frost para esta especie. Cuando ustedes vayan estudiando oportunamente los siguientes diagramas de Frost, van a ir aprendiendo más características de más información que brinda el diagrama de Frost. Y el de Latimer y el de Purvé también. Bueno, vamos a entrar ahora al último tema, que es el tema de gases nobles. ¿Por qué se llaman gases nobles? Porque son gases de baja reactividad. La configuración del nivel de valencia cerrado que tienen, NS2, NP6, introdujeron la idea de que eran inertes. Posteriormente se vio que hay algunos elementos que son reactivos. Son gases monoatómicos, incoloros e inodoros. Tienen puntos de fusión y ebullición que aumentan hacia abajo. En el grupo van a aumentar hacia abajo. ¿Por qué? Porque en ese sentido aumentan las fuerzas de dispersión de London que los mantienen unidos en sus fases sólidas y líquidas. Bien, el xenón es el gas noble más reactivo. Nosotros no vamos a estudiar en esta instancia los compuestos que forma el xenón por el recorte que se hizo en cuanto a los contenidos. Ustedes van a tener que estudiarlos después para el examen final. ¿Cómo se obtienen? Por destilación del aire líquido. Esto lo vimos cuando vimos aire líquido en el video número 2. Está como subproducto. Vamos a ver ahora los usos. El helio abunda en el sol, se usa para inflar globos, globos meteorológicos y dirigibles. Se usa para diluir oxígeno en los hospitales, para buceo. Tiene un punto de ebullición
bajo y por lo tanto muy bajo no congela. Por eso es que se usa en criogenia para estudios a bajas temperaturas. El neón se usa para carteles, emite en el rojo y en el naranja. El argón se usa para atmósferas inertes, para soldaduras especialmente, en tanto que el criptón se usa para flashes de fotografía. Es una fuente, como fuente de luz blanca en instrumentos médicos. Y bien, antes de terminar, quiero darles la bibliografía de donde he tomado estos, para preparar estas clases. He usado el libro de Química Inorgánica de Hauscroft y Sharp, el libro de Química Inorgánica Descriptiva de Reiner, el Reiner como comúnmente lo conocemos, el Rydberg también, y los apuntes de química inorgánica tomados en clase a la profesora titular de esta cátedra, licenciada Ana Molina, que ya se retiró, ya se jubiló. Bien, me queda por hacerles una sola aclaración con respecto al diagrama de Frost. Deben tener cuidado cuando evalúen los diagramas de Frost en los distintos libros, puesto que tal como les dije, nosotros tomamos los estados de oxidación en el eje de abscisas en orden creciente de izquierda a derecha. Hay mucha bibliografía, hay muchos libros y sobre todo en internet, incluso libros que manejamos nosotros que tienen los estados de oxidación en sentido contrario, lo cual no significa que estén mal, sino que hay que tener la precaución a la hora de evaluar la información del diagrama. Si se lo entiende, es lo mismo, pero cuando se lo interpreta, hay que tener en cuenta qué es lo que estamos interpretando. Bueno, nada más, yo me despido de ustedes y será hasta la próxima teoría.